Para ello vamos a conversar con el licenciado Gary Rodríguez, gerente del IBSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, un gusto como siempre, bienvenido a su casa Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos en el programa La Tarde en Vivo. Muchísimas gracias por el contacto, por la oportunidad de dirigirme a través de este hermoso programa a la ciudadanía y tocar un tema que efectivamente es de gran preocupación. No solamente para los productores, hay que decirlo, que se ven afectados, sino también para los importadores, los comerciantes, y algo que nos está faltando tomar conciencia para la población en general, porque empezaremos diciendo en relación al contrabando que lo barato de hoy día nos puede costar caro el día de mañana. Muy bien esa frase, me quedo con lo último también que dijo, muy importante el licenciado, pero este informe que presentó la Aduana Nacional, ¿cómo lo toma el Instituto Boliviano de Comercio Exterior? ¿Cuál es su opinión, licenciado? Señala que un 65% más que el 2020 en el tema de los productos ilegales hemos alcanzado en el país. ¿Tiene que preocuparnos este tema, licenciado? A ver, podemos hacer dos lecturas de este informe que ha presentado hoy día la Aduana Nacional. Uno, que efectivamente hay un gran trabajo, está hablando de 3.100 operativos que ha hecho la aduana en 6 meses, eso quiere decir 500, un poquito más de 500 operativos por mes. Incluso habla de que la labor es 24/7, o sea, incluso que se hacen los allanamientos, etcétera, por la noche. Eso da cuenta de un trabajo frenético, hay que decir, por parte de nuestra aduana, y loable, por supuesto, porque está combatiendo un flagelo, un delito como es la internación ilegal de mercaderías a nuestro país. Lo segundo es que la comparación se está haciendo con un año atípico. El 2020, a estas alturas estábamos ya nosotros confinados totalmente, de tal suerte que nos quedamos con la primera parte de ese esfuerzo que está haciendo nuestra aduana de hacer los operativos, los allanamientos, las confiscaciones por un monto, por más de $35 millones en apenas 6 meses, pero creo que sí, hay que preocuparse desde el punto de vista de que esta cantidad de comisos que se está haciendo y el trabajo que nosotros estamos percibiendo por parte de nuestra aduana da cuenta que el contrabando se ha incrementado y hay razones objetivas para que ello ocurra. No es solamente decir la aduana y mandarla a la aduana a la frontera como si esa fuera su función. La ciudadanía tiene que entender dos cosas. Primero, que quien tiene por ley la responsabilidad de resguardar las fronteras en la lucha anticontrabando es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando a través del Ejército y la Policía. La aduana está para vigilar los caminos de acceso y entre el área primaria y el área secundaria, o sea, los mercados. Y lo segundo que tenemos que entender es de que esta debe ser una tarea de todos, no solamente de la aduana, sino también de los consumidores, de los ciudadanos, porque es muy fácil decir que controlen, que comisen, pero ¿qué pasa cuando nosotros, sabiendo que hay un producto de contrabando en el mercado o sabiendo dónde están las mercaderías de contrabando, no denunciamos? Vamos al mercado y compramos. Cuando uno compra un producto en el mercado, implícitamente está dando un voto a favor, sea a un producto nacional, sea un producto importado, sea un producto contrabandeado. Falta de conciencia entonces por parte de los ciudadanos. Licenciado, ¿cuánto pierde el país económicamente con esta actividad del contrabando? Bueno, hay muchos estudios o también estimaciones que se realizan en relación a este tema. Hay que indicar, por supuesto, que el contrabando no deja factura, por lo tanto, todo pasa por estimaciones. Y aquí, de las más variadas, CAINCO acaba de sacar una en relación a productos alimenticios. La Confederación de Empresarios Privados hizo una entrega de una información en el año 2016. Son variadas las estadísticas, los estimados, pero yo quisiera enfatizar en 4 aspectos de pérdida. No solamente el que usted refiere, que tiene que ver con los tributos aduaneros,
el impuesto al valor agregado de importación, el gravamen arancelario, los impuestos específicos, que al año significan ciertamente varios cientos de millones de dólares que no se recaudan. Esa es la primera afectación. Entonces, si una persona compra productos de contrabando en el mercado, por ejemplo, ropa usada, la ropa usada que hay en las ferias es contrabandeada, no pudo haber sido importada legalmente porque está prohibida su importación legal, pero además prohibida su comercialización. Entonces, si una persona va a comprar ese producto u otros, que el día de mañana no se moleste si el Estado no le va a dar una mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura o seguridad. La segunda afectación tiene que ver con nuestros productores, tiene que ver con nuestros comerciantes, con nuestros importadores legalmente establecidos, a los cuales se les quita mercado, se les hace competir en una situación de total deslealtad e ilegalidad. Y eso trae como consecuencia una tercera afectación. Esas empresas van a empezar a achicarse, algunas van a dejar de funcionar y va a venir la tercera afectación, que es el empleo. El empleo que normalmente es de calidad, que es que paga beneficios sociales, que respeta los horarios, etc. Y la cuarta afectación es la salud. Cuando uno compra un medicamento, por ejemplo, y se han escuchado denuncias de medicamentos falsificados, medicamentos adulterados, medicamentos vencidos o finalmente placebo. Cuando uno compra alimentos que no tienen certificación de la autoridad sanitaria, estamos corriendo un riesgo nosotros, pero también los nuestros. Entonces, reitero, lo barato cuesta caro. Puede costar caro en el sentido de que el Estado recauda menos, que se pierde mercado, se pierden empleos y hasta podríamos perder la salud. Pareciera un problema de nunca acabar, licenciado. ¿Será que esto podemos terminarlo a mediano plazo, frenar este tema de contrabando? Mire, voy a ser muy honesto en esto. Contrabando existe en todo el mundo. En Estados Unidos hay contrabando. En Europa hay contrabando. El tema es la magnitud del contrabando y evitar que el contrabando tome carta de ciudadanía. Le voy a poner un ejemplo que siempre me gusta ponerlo sobre el tapete. En el año 1825, uno de los primeros decretos que sacó el libertador Simón Bolívar fue contra el contrabando, que era un problema ya allá al inicio de la República de Bolivia, 1825. Y de ese decreto rescato dos artículos. Uno decía que a la persona que se le encontrara contrabandeando una mercadería, no solamente que se le iba a confiscar, se le iba a hacer pagar los tributos omitidos, sino que además se la iba a desterrar, se la iba a mandar al exilio, así de grave. Y el segundo artículo decía que si algún funcionario del Estado, algún funcionario público se encontraba como parte de este delito, ya sea tolerándolo o alentándolo, dice que ese funcionario público debía ser sometido a la pena capital. O sea que no es un tema de hoy día, ni es un tema exclusivo de Bolivia. Yo acabo de escribir hace un poquito tiempo un artículo que se llama La multidimensionalidad del contrabando en Bolivia, que tiene problemas que ver, o sea, tiene explicaciones, mejor dicho, que tienen que ver con la educación, con la cultura, que tienen que ver con la falta de empleo, la pobreza y, por supuesto, mafias, como dice la presidenta de la aduana, o la aduana misma en su reporte, clanes que se han organizado muy bien y han hecho de esto un magnífico negocio. ¿A costa de qué? De todo lo que he indicado en términos de afectación negativa a nuestro país. Licenciado, ¿qué consejo o qué se le puede pedir a las autoridades para que de una vez puedan intervenir? Bueno, lo están haciendo, pero se necesita un problema, una solución más a fondo. ¿Qué se le puede decir a las autoridades para que se pueda terminar ya con esta actividad? Mire, nosotros hicimos varios estudios desde el año 2005. Para esos estudios hicimos estimaciones de carácter estadístico, hicimos grupos focales, talleres, reuniones con autoridades, sondeos de opinión, salimos a los mercados incluso para hablar con los propios contrabandistas y llegamos siempre a tres conclusiones. Uno,
la necesidad de aumentar la sensación de riesgo para que no sea fácil contrabandear en el país. ¿Y eso qué significa? Empoderar a la aduana. Esto significa que no solo el Poder Ejecutivo tiene que rodear a la aduana y protegerla y ayudarle en esta tarea, por ejemplo, interviniendo el INIAF en el caso de las semillas, o el SENASAC en el tema de alimentos, AGEMED en el caso de medicamentos, sino también alrededor del Ejecutivo el órgano legislativo, el órgano judicial, este último rápidamente resolviendo los juicios que se puedan dar para sancionar, y el legislativo mejorando las leyes, porque hoy día para que haya un contrabando que sea un delito penal, el monto de la importación es exageradamente alto, entonces se hace muy permisiva. Entonces la primera recomendación siempre fue aumentar la sensación de riesgo. La segunda tiene que ver con facilitar la labor de la importación. ¿Esto qué quiere decir? Premiar al que hace bien las cosas, agilizar, disminuir los costos, disminuir los tiempos, alentar la formalización de los agentes económicos, o sea, sacar a los que están en las garras del contrabando y meterlos en la formalidad, y solamente eso se puede hacer haciéndolo más fácil. Y lo tercero, que es donde no tenemos éxito, algo que no hemos hecho y que, reitero, teniendo que ver con tantas variables, debemos encarar una política de concienciación ciudadana, y la gente tiene que llegar a entender que comprar barato hoy día puede costar caro mañana. Eso para mí es claro. La gente tiene que llegar a entender que el contrabando es un delito que está penado por ley. La gente debería ponerse del lado de los buenos, no contrabando, no del lado del contrabando. El bando de los buenos tiene que ser el que prevalezca y no el del contrabando. Hay muchas poblaciones que están tomadas, que están utilizadas por los contrabandistas en regiones fronterizas. Hay que resolver el tema de la pobreza, el tema del empleo, pero sobre todo educación. Eso es lo que nos está faltando. Licenciado, queremos agradecerle por estos datos tan importantes que nos ha dado a conocer, con un tema muy importante también. Para despedirnos, queremos saber y que la gente pueda conocer dónde puede encontrar su artículo que escribió sobre el tema del contrabando para todos nuestros lectores. Bueno, ese artículo lo publiqué el domingo antepasado en el periódico El Deber. Si entran a Google y ponen la multidimensionalidad del contrabando en Bolivia, con toda seguridad que lo van a poder encontrar. Sin duda lo vamos a estar viendo y leyendo ese artículo tan importante. Gracias, licenciado, un gusto, un abrazo y cuide mucho su salud. Muchísimas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. Buenas tardes. Que tenga una excelente jornada. Seguimos nosotros en la tarde en vivo, porque nuestro colega Milton Montero hace instantes estuvo con el ex militar Jorge